Muy buenas manos, Dios les bendiga. Vamos a ir al Señor en oración para poder tener el mensaje de este día del Señor. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, nos gozamos, Señor, de poder estar en tu santa presencia. Y aunque estos tiempos, Señor, pareciera que se prolongan, sin embargo, tú tienes tus planes y propósitos. Agradecidos estamos, Señor, delante de ti por la bendición, por el amor que nos has mostrado, por la salud que de algunos hermanos que nos hemos dado cuenta, tú les has dado salud física y confiamos que también espiritual. Y hemos visto tu mano poderosa, Señor, en estos días de dificultad. Padre, seguimos en tus manos porque es el único lugar donde podemos estar seguros y también donde la ansiedad y la desesperación no toma control de nosotros. Padre, muéstranos tu santa voluntad en tu palabra. Muéstranos los propósitos que tienes para tu iglesia en nuestros tiempos y para nuestra vida en particular, para que buscando y haciendo tu voluntad, Señor, podamos tener contentamiento en ti y podamos deleitarnos en ti, deleitarnos en tu nombre, en alabarte, en glorificarte, en hacer aquellas obras, Señor, que tú has preparado de antemano porque quieres que las hagamos. Y Padre, tú miras nuestra condición y nuestras debilidades y las tentaciones a las que nos exponemos, y por eso te pedimos perdón por nuestros pecados y fortaleza para perseverar firmes y fieles hasta el fin. Gracias por todo lo que hasta aquí tú has hecho por nosotros y gracias por todo lo que harás, porque si cuando aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros, hoy que hemos sido justificados por la fe, confiamos que grandes cosas harás en nuestra vida para tu honra y gloria. Oramos, Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Continuamos ahí en Colosenses, capítulo 1. Seguimos en los versículos del 11 al 14. Hoy segunda parte, y tenemos por título del mensaje general Camino al Cielo, pero hoy estaremos ubicados en el versículo número 13. Vamos a darle lectura a esa porción de la Escritura y nos dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Hermanos, el título de este mensaje como segunda parte es El viejo mundo y el viejo hombre. La palabra de Dios por medio del apóstol Pablo nos dice con claridad que fuimos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibimos el perdón de pecados. Pero ¿y ahora qué sigue en este camino al cielo? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, dice la palabra de Dios ahí donde leímos ya en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De manera que hay una transición, sin duda alguna espiritual primeramente y de manera inmediata, pero tiene que ser un movimiento general, una transición completa en aquel que ha creído en Cristo Jesús. Porque de otra manera nos enfrentamos a un problema que lo hemos visto bastante, que nos ha causado desesperación, decepción, tristeza, dolor, pero que sin duda alguna no queremos que suceda en nosotros. Ya lo dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 7 y versículo 19. El versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. El versículo 19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran
y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se está hablando de la explicación del sembrador que salió a sembrar y se está explicando que hay una parte de la semilla que cayó entre espinos. Y esta semilla nació y esta semilla creció, sin embargo, juntamente también crecieron los espinos y la ahogaron. Y al final, aquella buena semilla no dio fruto. Y cuando es explicada por parte de nuestro Señor Jesucristo, es evidente que el mundo y sus riquezas y sus codicias y sus tentaciones y sus falsas promesas ahogan en el individuo la palabra de Dios. Y al final, aunque parecía tener todas las características, porque la semilla dio fruto y creció. Dio fruto, me refiero a que brotó y creció y traía las características de aquella planta en particular. Y creció conforme fue avanzando, pero al mismo tiempo crecen estos espinos, la van ahogando, y cuando se llega el tiempo de que dé fruto, es infructuosa. Esto es algo que a nosotros nos ha causado dolor a través de los años, que lo hemos visto una y otra vez, pero que afirmo una vez más, Dios nos libre de que se repita esa historia en nosotros. Habiendo quienes inician, todo pareciera que van creciendo, todo pareciera que su fe va aumentando, todo pareciera que están siguiendo al Señor de cerca, y sin embargo, a veces de manera escondida, a veces de manera abierta, viven en dos mundos. Es muy probable que ellos lleguen a considerar que es lo mejor de una religión, esto es, tener una sana doctrina, tener un entendimiento real y concreto de las cosas de Dios, pero también disfrutar las cosas del mundo. La verdad es que tal combinación es imposible. Si fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, significa que aquel reino o aquel mundo ha quedado atrás y hemos entrado en un mundo nuevo, en un reino nuevo, el cual le pertenece y en el cual gobierna nuestro Señor y Salvador. Por eso esta transición podríamos considerarla el área en donde más tropiezos hay, en donde muchos se quedan en el camino y realmente no logran perseverar hasta el fin. El apóstol Pablo tuvo una experiencia muy cercana y personal con este problema. Demas, quien le abandonó, habiendo sido un compañero fiel, habiendo sido compañero de milicia, habiendo andado con él en el evangelismo. Sin embargo, al final el mundo algo le ofreció, o quizás él algo encontró en el mundo que sentía que no tenía mientras estaba con Cristo, y abandonó la carrera. Y sin duda alguna no fue el único, es el único del que tenemos registro, pero en nuestro diario vivir podemos ver esta historia repetirse una y otra vez. Por eso este es nuestro paso 2 en el camino al cielo. Esa transición de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y para empezar debemos de recordar que en el momento en que creímos verdaderamente, Dios nos dio nueva vida y Dios nos dio nuevo espíritu. La palabra de Dios en Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiero con esto, indicando que es nuestro siguiente paso, quiero con esto ilustrar que realmente el camino al cielo, esto es perseverar hasta el fin en la fe y llegar hasta las puertas del reino celestial y ser recibido en gloria y con gozo, es algo imposible en las fuerzas humanas. Todo ser humano que intente hacer este recorrido en sí mismo, por sus fuerzas, por su lucha, por
porque tiene el deseo intenso de hacerlo. Puede avanzar un poco y puede vérsele realmente crecer un poco, pero llegar al fin es imposible. Únicamente con el Espíritu de Dios en nosotros, con una nueva vida completamente regenerada, es posible esto. Pero sin la ayuda de Dios y sin el Espíritu de Dios en nosotros, ese camino se vuelve completamente imposible. De otra manera, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús no hubiera visto necesario descender a este mundo, nacer de mujer, vivir la manera en la que vivió y morir de una manera tan terrible como lo fue su muerte, para darnos vida eterna. No fuera necesario si realmente nosotros pudiéramos hacerlo, pero no es así. El momento en el que realmente se cree, sucede una transformación sobrenatural. Por eso en 2 Corintios 5:17 se nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, si alguien realmente está en Cristo Jesús, realmente creyó, realmente recibió la gracia de Dios para transformar su vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí podemos ver el inicio de esa transición. No solamente estábamos muertos y se nos dio vida, pero también se nos dio una nueva esencia, una nueva identidad, la cual irá siendo manifiesta en una nueva personalidad. El viejo hombre y el viejo mundo no pueden heredar el reino de Dios. Así como carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tiene que ser una nueva criatura transformada y vivificada en el Espíritu Santo de Dios, quien puede heredar realmente el reino de los cielos. Ahora, si esto pasó cuando creímos, si de verdad cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados se nos dio vida, y si realmente somos una nueva criatura, ¿por qué tantos tropiezan en esta etapa? ¿O por qué tantos se quedan en el camino? Bueno, así como recibimos una nueva vida, se nos encomienda, y no es una encomienda como algo opcional, más bien quisiera decir, se nos ordena, porque también se espera de nosotros, es como algo que tiene que suceder irremediablemente. Necesitamos una nueva mente para el nuevo reino. La mente viciada a nuestra antigua manera de vivir, de igual manera no tiene lugar en el reino de los cielos y no puede heredar el reino de los cielos. Y por eso en Efesios 4, del 22 al 24, la palabra de Dios nos dice esto: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. En este reino en el cual Cristo nos ha traído, del cual venimos a ser parte por medio de su sangre, en ese nuevo pacto, requiere también una nueva mente. No podemos seguir con nuestros antiguos pensamientos, con nuestro antiguo carácter, nuestra antigua manera de ver las cosas, cuando dependíamos de nosotros mismos, cuando dependíamos del hombre, cuando éramos movidos por el príncipe de la potestad del aire, que continuamente susurraba y guiaba nuestros pasos y nos inducía a satisfacer todos nuestros deseos y nuestras inclinaciones. En cuanto a nuestra pasada manera de vivir, tiene que quedar atrás, porque está viciado conforme a los deseos engañosos, dice la santa palabra de Dios.
y tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué Dios no nos dio en el momento que creímos una nueva mente? Porque ese trabajo nos lo ha dejado a nosotros, nos lo ha encomendado, y ese trabajo tiene que continuar día con día hasta el día en que seamos llamados a su presencia. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? Bueno, primeramente, y suena absolutamente lógico, por medio de la palabra de Dios. Porque ni vamos a aprender a orar como conviene. Gracias al Señor que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos pedir como conviene. Pero nunca vamos a aprender a saber pedir como conviene, entonces nunca vamos a aprender a orar si antes no leemos, escudriñamos, meditamos y memorizamos las Escrituras. Para que nuestra mente sea renovada, para que el espíritu de nuestra mente sea apto para el reino de los cielos, necesitamos escudriñar las Escrituras. Y sí, desde allá, desde Génesis, sí, todo el Pentateuco, todos los libros históricos, todos los libros proféticos, todos los libros que parecieran poesía por lo hermoso que están escritos, todos, leerlos, escudriñarlos, encontrar a Cristo en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro, y que el propósito de Dios vaya siendo revelado a nuestra vida. Pero no solamente es leer, que lógicamente empezando a leer empezaremos a aprender a orar. Y no porque vamos a encontrar una fórmula, sino porque la voluntad de Dios va a empezar a ser clara en nuestras vidas. Vamos a entender qué es lo que Dios quiere y qué es lo que no quiere el Señor, qué es lo que Él detesta y aborrece y qué es en lo que se agrada y se deleita. Y entonces empezaremos a entender cómo es que debo orar. ¿Cómo es que debo pedir? ¿Cómo es que debo alabar? ¿Cómo es que debo de glorificar su nombre? ¿Cómo es que debo de hablar de Dios en estos asuntos? Y allá en Filipenses 4, versículo 8, la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Y cómo voy a aprender lo que es verdadero? Por medio de las Escrituras. Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Y esto también va a ser consecuencia de lo primero. ¿Cómo voy a distinguir la verdad de la mentira? Por medio de las Escrituras. ¿Cómo voy a saber cuando algo es honesto? Por medio de la verdad. ¿Cómo voy a saber cuando algo es justo? Por medio de la ley. ¿Cómo voy a saber cuando algo es puro? Por medio de la religión, y no la religión de los hombres, pero la religión en la palabra de Dios. Porque no es otra cosa la religión que aquello instituido para acercarse a Dios. ¿Y cómo voy a saber cómo tengo que acercarme a Dios sin antes entender la santidad? Y por eso entonces sabré qué es puro y qué es impuro. ¿Y cómo voy a saber lo que es amable? Entendiendo la misericordia. ¿Y cómo voy a saber lo que tiene buen nombre? Porque sin duda alguna, si tiene buen nombre, es grato y agradable ante la presencia de Dios, y cuanto más si honra y glorifica el nombre de Dios. ¿Y cómo voy a saber si hay virtud alguna? Porque trae edificación y beneficio al pueblo de Dios. Si algo es digno de alabanza, también lo he de reconocer. Y en todo esto empezaremos a pensar, a meditar. Porque recuerda que el viejo hombre está viciado a todo lo anterior, y poco te descuidas, poco dejas de leer, y entre más tienes conversaciones con la gente de este mundo, y no eres tú el que guía la conversación, sino son ellos, recordamos, y lo diré con palabras, pero te lo voy a recordar con hechos. Recordamos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los meses y los años que dedicados a la palabra de Dios
que apartados de toda vulgaridad, que apartados de toda cosa ofensiva, que apartados de toda malicia, dedicaste aprendiendo la palabra de Dios, se ven deshechos en 15, 22 días de continua convivencia con maldicientes, con blasfemos, con lasciviosos, y sus palabras empiezan de nuevo a entrar en tu mente. ¿Te ha pasado a ti que después de años de no mencionar una mala palabra, una palabra antisonante, mucho menos una maldición, de pronto, una vez que te enfriaste, una vez que dejaste de leer, que dejaste de meditar y que tu oído se prestó a malas conversaciones, de pronto de la nada sale una mala palabra? Sale una palabra antisonante, sale una maldición, sale una crítica ofensiva y destructiva, sale un chisme y te preguntas, ¿de dónde salió? ¿Cómo es posible que después de tantos años yo esté pronunciando estas palabras? Es muy simple. Le has dado lugar a las malas conversaciones y finalmente estas están destruyendo las buenas costumbres. Pero una mente viciada a este mundo, conforme a los deseos engañosos de este mundo, es incapaz de poder permanecer en el reino de los cielos. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 13 al 16, se nos recuerda la meta que tenemos a nuestra mente, al espíritu de nuestra mente. Y dice de la siguiente manera la palabra de Dios: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí está, hermanos, nuestra meta. Escudriñando las Escrituras, meditando en ellas, memorizándolas, compartiéndolas, no necesariamente discutiéndolas, pero sí estando en ellas, hablando de asunto, indagando en lo necesario, hablando de doctrina, apartando lo espiritual con lo espiritual, nos damos cuenta que las cosas de Dios las entendemos. Sin duda alguna, el hombre carnal no las puede entender, el hombre natural. Y las cosas de Dios para él son locura. Pero el hombre espiritual, esto es su deleite, porque su meta es tener la mente de Cristo, ver la realidad que Cristo ve, no la que vemos con nuestros ojos, sino la que hemos de ver por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la meta para nuestra mente, porque si realmente hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, el espíritu de nuestra mente debe de ser renovado. Porque siempre hay un riesgo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, del 30 al 32, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí viene una serie de eventos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De manera, hermanos, que sin duda alguna el estar en este mundo
continuamente nos va a intentar regresar a nuestra antigua manera de vivir, de pensar y de obrar. Y dice la palabra, quítese amargura. Porque ¿de dónde viene la amargura? La amargura viene de no lograr las cosas de este mundo que anhelamos o deseamos. Pero ¿por qué un hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, debe de estar amargado en este mundo? Si sabe que Dios está con él y que si algo no lo ha logrado y muy posiblemente no lo logrará, es porque no conviene a su eternidad. Y que si algo está a su alcance y Dios pone los medios para que lo logre, es también porque conviene a su santidad. De manera que no tiene por qué estar amargado, y si se enoja, bueno, airaos, pero no pequéis. Que la ira no te consuma, que no termines en griterías, en maldiciones. Y apártate de toda malicia. Y lo que es más, sin salir de este mundo. Porque es aquí, en medio de la lucha, en donde nuestro espíritu se fortalece y crece para ser más semejante a Cristo. Por eso es que se nos dice, antes sed benignos, sé bueno, busca el bien de los demás, sé misericordioso. Sé que tenemos la tendencia a ser muy justos y de darle a cada uno lo que se merece, pero a ti no se te dio lo que merecías, sino que se retuvo aquello que debiste de haber recibido, aquel juicio, aquel castigo, aquella condenación, y más bien se te dio la oportunidad. Sé misericordioso, aprende a perdonar. Si aún batallas en perdonar y no se te demanda que inmediatamente perdones aquellas cuestiones que se te hacen más difíciles, empieza perdonando aquellas cosas sencillas. Que el perdón se vuelva un estilo de vida, que reconozcas que es necesario perdonar para ser perdonado y que tú necesitas todos los días ser perdonado por tu Creador y Salvador, y de igual manera necesitas aprender a perdonar, porque Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Este trabajo te corresponde a ti y me corresponde a mí, y el Señor no nos va a dejar solos. Por eso nos ha dado de su Santo Espíritu, no solo nos selló, pero llegamos a ser templos del Espíritu Santo, y por eso continuamente por medio de su palabra está renovando el espíritu de nuestra mente. Pero esta obra nos la ha encomendado a nosotros. Él pudo de manera instantánea cambiar completamente nuestra manera de pensar, y que tú y yo, en ese instante en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, fuésemos capaces de perdonar a quien nos ofendiera, de remover toda mala conducta y mala costumbre y nuestra antigua manera de vivir de nuestra mente, y que prácticamente tuviéramos una mente celestial, la mente de Cristo, y que todo lo viéramos de esa manera. Sería maravilloso. Pero Dios tiene sus propósitos y Él sabe por qué nos ha encomendado que tú y yo debemos renovar el espíritu de nuestra mente y debemos de vestirnos del nuevo hombre día a día, con luchas, con dificultades, con muchas derrotas, pero con el triunfo asegurado en Cristo Jesús. Vamos a ir a Tito, y ahí en Tito 3, del 1 al 8, leeremos una buena porción de la Escritura para que veamos que es precisamente a ti y a mí, tú y yo, a quien nos toca vivirlo. Ahí en Tito 3, empezando en el 1 y terminando en el 8, mira cómo la palabra de Dios por medio de el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: recuérdales
que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Este estado mental y este estado de obrar de una persona que ya ha sido trasladada de la potestad de las tinieblas a la potestad del Hijo de Dios, tiene que ser evidente. Primero en nuestra mente, porque ahí es donde nace nuestra identidad, pero enseguida en nuestras acciones, en nuestras obras. Por eso se nos recuerda: sujétense a los gobernantes o a las autoridades. Esto es importante porque estamos de manera particular en una generación que no respeta sus autoridades, ni desde en su casa sus padres, ni en la escuela sus maestros, ni en sus gobiernos inmediatos que son sus presidentes y sus policías, mucho menos a nivel nacional. Estamos en una generación que no tiene respeto por las autoridades. Pero el Hijo de Dios, como extranjero en este mundo, respeta y obedece a esas autoridades con una cláusula lógica, siempre y cuando no vayan en contra de lo ya establecido por Dios. Ahora, estén dispuestos a toda buena obra, porque verdaderamente quieren dejar un impacto en la sociedad en donde estamos, de que los hijos de Dios somos coherederos con Cristo. No difames a nadie, no hables mal de nadie, no seas instrumento de chismes infundados, no seas instrumento de malicia. Habla con la verdad, pero sé misericordioso. No quieras ser extremadamente justo cuando te conviene y pedir misericordia para ti. Hay quienes se escudan diciendo: es que esta es la verdad y esa persona así es, y muy probable. Pero eso es exactamente lo que también quiere que sea contigo. Quiere que Dios venga y declare quién realmente eres sin su gracia y misericordia, y que seas expuesto. Sé misericordioso. No seas pendenciero. No te creas más que los demás. No presumas de lo que Dios te ha dado y tienes. Sé misericordioso y compasivo, más bien, compartiendo con otros las abundantes bendiciones que Dios te ha dado. Sé amable. Muestra mansedumbre. Muestra paciencia para con todos los hombres. Ya baste lo que en otro tiempo fuimos, porque el apóstol aclara: en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo a otros. Por eso tiene que quedar atrás. Tiene que quedar atrás, porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra en nosotros. Y es aquí donde yo me refiero que es imposible para quien no ha nacido de nuevo.
Esto lo podemos repetir todo el día, todos los días, y el apóstol le está diciendo, insiste en esto, insiste con firmeza. Pero hay una aclaración: para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Insísteles, porque hay unos que no van a poder, porque no han nacido de nuevo. Hay unos que no van a dejar de ser chismosos porque no han nacido de nuevo. Hay unos que no van a dejar de ser pendencieros porque no han nacido de nuevo. Hay unos que no van a poder ser amables, no van a poder ser misericordiosos, siempre van a ser vengativos, se van a esconder detrás del que son muy justos y le dan a cada quien lo que le corresponde, y no sabrán ser compasivos, no van a saber perdonar. Pero los que creen en Dios sí pueden. A lo mejor esa fue su antigua manera de vivir. A lo mejor todavía están viciados a aquello porque aún tienen las huellas y la costumbre en su cuerpo. Pero con el trabajo, con el esfuerzo, con la lucha, con la práctica, ellos sí pueden. Insísteles con firmeza, para que todos los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La lucha no es fácil. El viejo hombre está viciado, pero ya es tuya la victoria. Debes de entender que en Cristo eres más que vencedor. Esta realidad en nuestro camino al cielo es una realidad en la que muchos antes de ti han tropezado. Muchos antes de ti han fracasado. Se dice que han naufragado porque han descuidado su fe. Porque su fe la fundaron en ilusiones, en deseos y no en la palabra de Dios. Dios a todo aquel que cree le dio la capacidad de hacer todas estas cosas, aún de forma natural, por el hecho de ser nueva criatura. Pero el viejo hombre está ahí, muerto, en el sentido de que habiendo sido nosotros santificados, hemos sido apartados de su influencia, pero ahí está. Y entre más te alejes de la palabra, más control tomará en tu vida ese viejo hombre. Entre más te alejes de la comunión con Dios y entre más te involucres en malas conversaciones, el viejo hombre, como aquel árbol que fue cortado y que empieza de nuevo a florecer y sacar ramas, así efectivamente es el viejo hombre si nos descuidamos. No es fácil. Hay muchos tropiezos, pero si realmente has nacido de nuevo, vas a perseverar hasta el fin. Sin embargo, si no está en ti el hacer lo que es bueno, en hacer lo que conviene, el hacer lo que agrada a Dios, el apartarse de toda maldad, el poder perdonar, el tener misericordia para con los demás, si tú, siendo sincero contigo mismo, puedes decir, eso no está en mí, entonces hoy quiero decirte que el nacer de nuevo no es ni voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón. Es voluntad de Dios. Humíllate, acércate al Señor, muéstrale quién eres sin pretensión alguna, pide perdón, primeramente por no haber creído en Él y en su Hijo Jesucristo, pide perdón por tu vida, por tu manera de vivir y declárale que de ti mismo no fluye todo aquello que es bueno, que es honesto, que es amable, que tiene virtud alguna, que es digno de honra, que por lo contrario, de ti fluye la malicia, la envidia, lo aborrecible,
Preséntate delante de Dios tal cual eres. Y Él no dejará caer ninguna de sus palabras. Y al corazón contrito y humillado, nunca en la historia del hombre Él lo ha despreciado. Por lo contrario, es movido a misericordia. Y hombres verdaderamente perversos han sido transformados cuando se han humillado delante de Dios y han reconocido que no hay bondad en ellos, a menos que Dios la ponga. Uno en una ocasión murió ahí justo a un lado de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo su maldad y clamando la misericordia del Señor. Hubo reyes perversos que hicieron cosas aborrecibles y se humillaron delante de Dios, y el Señor tuvo misericordia de ellos. Tú no vas a ser la excepción. Humíllate delante de Él. Pide perdón. Ponte en sus manos. Él es el alfarero perfecto y sabe darle al barro la forma perfecta para el uso que Él le tiene destinado. Y si tú, siendo cristiano, ya tienes esos deseos en tu corazón, pero sigues batallando con el viejo hombre, tienes la pauta a seguir. Escudriña las Escrituras, métete en la palabra, aprende por medio de la palabra a orar y a comunicarte con Dios. Y todo aquello que es bueno, que es agradable, que es digno de honra, que glorifica el nombre de Dios, en eso piensa, en eso involúcrate. Apártate de las malas conversaciones, porque siempre van a corromper las buenas costumbres. Sin duda alguna, este siguiente paso no es fácil. Todos tenemos que darlo. Todos tenemos que dar esa transición del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Y todos vamos a batallar, porque no es fácil. Pero todo aquel que cree en Cristo Jesús y su anhelo y deseo es estar un día cara a cara delante de nuestro Señor y Salvador para honrarle y darle gloria y darle gracias por esta salvación tan grande que nos ha dado, perseverará hasta el fin. Si bien algunos darán 30, otros 60, pero otros el 100, darán frutos para salvación y vida eterna. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, Señor, cuán difícil ha sido no solo estos tiempos que estamos viviendo, pero también la lucha del cristiano por permanecer fiel. Pero tú nos has dicho, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dicho que su yugo es ligero. Porque ciertamente si podemos depender más de ti y menos de nosotros mismos, si podemos confiar más en ti y menos en nosotros, entonces miraremos que es verdad, que el yugo es ligero. Pero estamos viciados a lo que no conviene, Señor. Por eso, en estos momentos nos humillamos delante de ti, pidiendo perdón por nuestros pecados y pidiéndote, Padre, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que tú estés obrando en nuestras vidas para que la buena obra que ya iniciaste en cada uno de nosotros vea su cumplimiento en el día de Cristo. No dejes que nos desesperemos, no descuides a ninguno de tus hijos, sino que, Señor, sigue siendo paciente para con nosotros, para que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias porque hasta aquí has sido paciente, y gracias porque hemos visto algunos frutos de tu obra en nuestra vida. Ayúdanos a ver la totalidad de ellos. Oramos dependiendo y quedando enteramente en tus manos, Señor, y agradeciéndote por todos aquellos hermanos que han sido sanados en tu misericordia y gracia, por aquellos que aún faltan, pero que sin duda alguna lo serán, y también por aquellos que han partido a tu presencia, confiando siempre que la obra de ellos ha sido terminada
y han sido recibidos en gloria. En tus manos quedamos, Señor, sabiéndonos ahí seguros. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.